Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Bien, perfecto. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Hoy vamos a entrar en las partes que no se ven de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, que es la mente. Tenemos con nosotros un neuropsicólogo. Saludamos al doctor Manel Gálvez. Manel, bienvenido a Hola, Sapiens. bien hallado, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta cuando hago entrevistas de personas que están así en la línea de la investigación. Además, me viene súper bien recomendado por una seguidora que se llama Mercé. Mercé, aprovecho para darte las gracias, si no, no sabía que existiría. Y bueno, explícanos un poco, ¿cómo Manel entra en el mundo de la neurociencia? Bueno, pues seguramente de forma casi casual, ¿no? Casi casual. Ujú. Ah, yo tuve que, por razones laborales, trabajar en Japón en un momento determinado de mi vida y allí me encontré con un mundo de medicina diferente del que se me había enseñado aquí en la facultad, ¿verdad? Pude comprobar que existían otras formas de hacer la medicina y que también tenían resultado. Es más, me di cuenta de que había resultados que era imposible de obtener si no era desde esa otra medicina, ¿no? Y entonces, bueno, pues era el año 1992 y se me pidió que fuera a hacer una serie de valoraciones de una serie de productos japoneses y entre ellos había algo que había desarrollado un famoso médico japonés, el doctor Manaka, que ya había fallecido, pero a través de un discípulo suyo, el doctor Hakamada, pues me fueron mostrando algunas de las maravillas de una técnica que había desarrollado que se basaba en la acupuntura. Este era un médico de formación occidental. eh, mmm, Algunos de sus métodos de tratamiento, incluso para quemaduras, se siguen utilizando hoy en día. O sea, un médico excepcional. Eh, Tenía un hospital propio y en un momento determinado se da cuenta de que hay cosas que se solucionan más allá de lo que la medicina que él practica, que se desarrolla en los hospitales, podía conseguir. Y entonces se empieza a hacer trabajo sobre la medicina tradicional china y a partir de ahí, pues como tiene esos medios, tiene un hospital propio, en fin, trabaja en la realización de determinados estudios y comprueba cómo la utilización de la acupuntura uh, es útil para determinadas cosas más allá de lo que podría serlo los métodos convencionales o los métodos modernos que utilizaba anteriormente. Entonces, esto hace que su espacio de trabajo pasa a ser un espacio mucho más rico en el sentido de que tenía, por una parte, todo el conocimiento de la medicina más moderna y también las herramientas de la medicina ancestral. Bueno, pues en ese entorno llego yo allí, escéptico como un buen médico occidental, al que le han enseñado que las cosas son de otra manera, pero me encuentro con la sorpresa de que un buen día hay un evento cuando estamos atendiendo a un paciente que me hace entender que estoy ante algo que no puedo comprender desde un punto de vista fisiológico y eso me lleva a la fisiología, a la neuro, luego ha sido el desarrollo de mi trabajo profesional. Eh,
bueno, es un elemento anecdótico, pero quizá valga la pena explicarlo eh, porque ilustra un poco el por qué, el eureka, el cómo es posible que las cosas puedan ser de forma diferente, ¿no? Se Comento que tenemos conexión inestable. ha tratado, eh, Mm. yo iba revisando un poco el historial. Me llamó la atención que el hombre le habían enucleado, le habían intervenido del oído, de un oído precisamente porque tenía un tumor. Se lo habían retirado. Eso hacía que caminara teniendo como referencia a su esposa que iba al lado, ¿no? Entonces le servía como bastón para no irse no desplazarse. Bien, venía por otra cosa. Cuando entramos en el box le preguntan, bien, ¿qué le pasa? Pues mire, que cuando hago este movimiento, estaba sentado en una camilla un poco alta, se incorpora, sube y al levantarse dice, me duele aquí. El hombre se desplaza lateralmente y se recoloca, ¿no? Por el tema del oído. Bien. Eh, eh, Le colocan las agujas de acupuntura en unos determinados lugares, vuelve a probar, prueba de nuevo, se incorpora, vuelve a ocurrir lo mismo, ahora me duele un poquito menos aquí, tal, y le recolocan. Y a la tercera hace así, pum, sube y dice, ahora no me duele. Pero es que además no se fue de lado. Entonces yo dije, ¿cómo es esto? Muy bien, pues entonces ya estamos. Ya sabemos dónde colocárselo. Tal, y digo, ¡oh! Que se levante de nuevo. Que se levante de nuevo porque tenía que ver que es que verdaderamente se había levantado sin irse de lado. ¿Qué había hecho un puente en esa zona? Si no tenía sistema nervioso, ¿cómo se había generado esa corrección? Y sí, sí, se levantó 2 veces más para que yo pudiera verlo ante mi asombro, una cosa que para los que allí estaban no parecía ser nada sorprendente, pero a mí me dejó con la duda, con la necesidad de tener una justificación fisiológica de lo que allí había ocurrido. Esto es lo que me lleva a mí a decir, a ver, ¿qué es lo que no me acuerdo? No sé si no me lo han explicado o es que simplemente no se sabe. Y entonces es cuando llego a la conclusión, después de un tiempo dándole vueltas, que el tema es que se podía hacer un elemento de influencia en el sistema nervioso con una aguja. Bueno, las agujas en las torres de las iglesias ya sabemos que atraen la electricidad, ya sabemos que encima de un barco le ponen también esto para que no se produzcan, ¿no? Las lesiones de los que van en el barco. Eh, bueno, eh, al final la idea es, claro, resulta que el sistema nervioso es un sistema eléctrico y como tal genera señales de esas características. Se puede mover con un elemento metálico que polarice la señal hacia un lugar determinado. Bueno, pues esto me llevó a la neurología. O sea, me llevó a la neurología poder ver que la problemática que se establece cuando el sistema nervioso no funciona es que como consecuencia de ello tenemos patologías. Patologías porque el sistema nervioso es el que gobierna todo nuestro funcionamiento. Eh, por tanto, es el elemento crítico a partir del cual deberíamos tener en cuenta cómo abordar la recuperación de una enfermedad. ¿Por qué? Porque es cuando no funciona el sistema nervioso, cuando esa parte del cuerpo a la que gobernaba esa parte del sistema nervioso empieza a tener una disfunción, empieza a tener una alteración. Y a partir de ahí, pues bueno, se hacen muchas cosas, pero claro, no se hacen desde la perspectiva de restablecer las condiciones biológicas que permiten al sistema nervioso volver a regular, volver a gobernar. Por eso acabé en la neurología y cuando digo, hablamos de la neuropsicología porque no es solamente ya un problema físico, estructural, que también, sino que también hay todo un correlato, un acompañamiento psicoemocional
que es tan tremendamente importante dentro de cómo afrontamos las cosas, cómo las percibimos, cómo nos afectan. En fin, que esa parte del tema no es solamente que funcionen las neuronas como ese sistema eléctrico, sino que además está vinculado a todas las emociones que también influyen en ese funcionamiento. O sea que casi como por destino o por azar, fuiste a Japón y descubres algo que te rompe los esquemas de tus estudios, de tu formación académica y entras ya en un mundo bueno, pues de resultados sorprendentes a través de, bueno, como decías, ¿no? De entender de alguna manera el cableado neuronal que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Exacto, sí, sí, así lo podríamos decir. O sea, no fue algo buscado, ni siquiera fue algo premeditado, ¿no? No fue premeditado. La cuestión es que ante la sorpresa, lo que sí que necesitaba era una explicación y eso me llevó a trabajarlo. Y al trabajarlo me di cuenta de que, caray, el sistema nervioso, en fin, mm, no se le tiene la suficiente consideración. Prácticamente todas las enfermedades son la consecuencia ¿de qué? De que el sistema nervioso no está funcionando en esa zona y que como consecuencia de ello aparecen síntomas que son diferentes si lo que queda afectado es un órgano u otro y se lleva al terreno de una especialidad médica u otra, pero detrás de todos ellos, de la inmensa mayoría de los problemas físicos, está el sistema nervioso, que es el que tiene que gobernar que funcione o no funcione, que funcione bien, que se active adecuadamente, etc. Cuando esto no ocurre, cuando el sistema nervioso no ocurre, no tiene esa capacidad, el organismo tiene que buscar unas vías de solución. Y esas vías de solución las encuentra en la inflamación. Cuando el sistema nervioso no consigue mantener el funcionamiento correcto, se produce el bloqueo de las neuronas. Al bloquearse las neuronas, eso bloquea también otras partes del cuerpo. En ese caso, pues por ejemplo, el órgano que esté implicado. ¿De qué manera? Bueno, pues por ejemplo, porque también se bloquean el calibre de las arterias que están llevando la sangre a ese lugar. Ese calibre viene determinado por la tensión que hay, ¿no? que la señal que envía el propio sistema nervioso. Hace que llegue más, que tenga más dilatación o menos, llegue más o menos sangre. Si necesitamos más sangre en un momento determinado, porque estoy corriendo, o porque estoy haciendo la digestión, o porque estoy ¿no? en una zona determinada, eso es regulado por el sistema nervioso, que regula también el sistema vascular sanguíneo. Bueno, pues una de las cosas que ocurre es que se genera la inflamación cuando se pierde el control. Cuando el sistema nervioso no puede gobernar el calibre de las arterias, se dilatan. Y al dilatarse, llega una gran cantidad de sangre. Eso es lo que llamamos inflamación. O sea, la inflamación es un signo clínico caracterizado por calor, rubor, que lo que llega es más sangre, caliente y roja, ¿no? Calor, rubor, dolor, o sea, se bloquean las neuronas funcionales y se activan las de percepción de ese dolor, o sea, calor, rubor, dolor, impotencia funcional, se produce una paralización, igual que si tuviéramos que arreglar un coche, no lo podemos hacer con el motor encendido, ¿no? O sea, hay que paralizar la zona. Pues calor, rubor, dolor, impotencia funcional y edema, porque está llegando mucha sangre y por lo tanto mucho líquido. Todo eso es lo que eh, hace el cuerpo para recuperar una zona cuando el sistema nervioso no está siendo capaz de gobernarlo. Eh, eh, bien, y entonces esa inflamación pues se trata como si fuera el problema, cuando en realidad es el proceso abierto para solucionar algo que está en el fallo de este sistema nervioso. De esa forma, la inflamación está retirando ese exceso de material residual, facilitando que se vuelvan a activar las neuronas. Porque, claro, ¿qué pasa? Lo siento porque me parece que estoy No, explicando no, las no, cosas de no, una me forma fascina. No hay, un poco o sea, técnica y no quiero... no, 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 que me que cortas, el sí que... perfil Manel, el perfil del seguidor de Sapiens, que son muchos, es medio, medio alto y muy alto. O sea,
Estamos como en casa. Decías una cosa, o sea, la inflamación es la solución de alguna manera. Parece que Sí, hemos perdido sí, un sí. poco la conexión. Decía que hasta qué punto la Sí, inflamación digo de una que parte. Sí. la inflamación es la herramienta que pone en marcha el organismo para restablecer las condiciones biológicas que se han perdido. O sea, por lo tanto, no es algo contra lo que hay que luchar per se, sino que hay que contemplar dentro de ese contexto. O sea, el organismo está intentando restablecer las condiciones biológicas. Y dirás, ¿qué condiciones biológicas? ¿De qué estamos hablando? Pues aquí está la clave. Y muchas veces esto es lo más sorprendente al mismo tiempo, cuando lo ves, dices, coño, esto es lo más fácil. Entonces, ¿cómo es posible que no hayamos dado importancia a esto? Bien, el sistema nervioso, dada su gran importancia, dado que es el que lo regula todo en nuestro organismo, dado que dependen de él el funcionamiento de todos los órganos, etcétera, está muy bien protegido. De hecho, yo diría, está tan bien protegido que incluso, pues eso, cuando damos un fármaco para el sistema nervioso hay que irle subiendo la dosis, cosa que no ocurre en muchas otras patologías, porque es capaz de incluso automutilarse para no recibir el gobierno desde afuera. O sea, Ujú. hay que irle subiendo la dosis porque elimina o, digamos, bloquea sus receptores. O sea, que es un, digamos, como tal, está muy bien protegido. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues prácticamente es que es inexpugnable, ¿no? No solamente porque el cráneo está escondido, ¿no? Escondido, protegido por un casco que es el cráneo, la médula, lo mismo. O sea, todo el sistema nervioso, en la medida de lo importante que es, está también tremendamente protegido. Las otras ramificaciones tienen que llegar a los tejidos y lo hacen de una forma determinada y tal. Bien, ese sistema nervioso también protegido tiene un pequeño punto débil. Y es que cuando se produce la activación de una neurona, para que se liberan los iones de sodio y hacen el recorrido desde donde se ha generado hasta el lugar de destino, para hacer la función que sea. Pues ahora levanto el brazo, ahora tal, ¿no? Ahora, Ujú. tal. Bueno, cuando se produce esto, se produce también la salida de iones de potasio. Una salida de iones de potasio por los canales de sodio que dura un milisegundo, tiempo suficiente para hacer que no se solape una señal neuronal de otra, un barrido de iones de sodio del siguiente. Se separa gracias a eso. Bien, pues eso, ese elemento de protección es al final el talón de Aquiles del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso, esto es lo que entendí en aquel momento, ¿no? Cuando el sistema nervioso eh, saca esos iones, se cierran los canales de sodio, que es las ventanas por donde recibe esas señales. Al cerrarse los canales de sodio, eso quiere decir que si tuviéramos un área con una alta concentración de iones de carga positiva, eso cerraría los canales de sodio de las neuronas de la zona, dejándolas no operativas. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues hombre, ocurre, por ejemplo, cuando hay un ictus. ¿Qué pasa? Se destruyen neuronas, se destruyen células, las Ujú. neuronas, las células que lo envuelven también, las células de mielina, etcétera, y ese material que había dentro, esos iones de sodio, de potasio, etcétera, todo ese material, todos esos iones de carga positiva queden libres en el líquido extracelular. De tal forma que eso hace que o sea, tenemos una zona de lesión, pero tenemos una zona alrededor que queda bloqueada funcionalmente por la contaminación que ejercen o que se produce a consecuencia de ese material que estaba dentro de las neuronas funcionales, pero que al reventarse, al romperse por ser ya imposibles de mantener en su funcionamiento por esa falta de oxígeno que se ha producido, ese material que había dentro, ese material, esos iones de carga positiva, se dispersan en el territorio de alrededor, generando un área de bloqueo funcional en las neuronas sanas que están alrededor. De tal forma que un paciente, por ejemplo, con un ictus, tiene unas secuelas fruto de la zona lesionada, la que se ha destruido,
y otras debidas al área de alrededor que ha quedado bloqueada funcionalmente. Se ha producido, pues eso, una especie de onda expansiva y esas neuronas sanas quedan en situación de reposo indefinidamente, a no ser que retiremos esos residuos. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿Qué hacer ¿y para tener las neuronas sanas? digamos que las neuronas tienen una peculiaridad, que es que no paran nunca, o sea, el sistema nervioso no para nunca de trabajar, ¿no? Cuando estamos despiertos porque está haciendo funciones, hace la digestión, hace no sé qué, regula el ritmo cardíaco, etc. Pero cuando dormimos no para tampoco, aprovecha para hacer la limpieza de los diferentes tejidos del organismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible? Evidentemente, eso significa una generación de residuos, una generación de residuos. O sea, nuestro sistema biológico dispone, sabemos, de dos sistemas vasculares circulatorios, el vascular sanguíneo, que permite que llegue oxígeno y nutrientes a todas las células. Estas células consumen ese oxígeno y nutrientes y generan con eso energía y también generan unos residuos. Esos residuos los abocan al líquido extracelular. Y de allí, ¿quién los retira? Pues los retira el otro sistema vascular y circulatorio que tenemos, que es el linfático. Bien, el sistema linfático hasta el 2012 se cuestionaba que pudiera existir en el cerebro. Vamos, se negaba. Cuidado, ¿eh? O sea, el primer artículo que se publica en aquel entonces, con lo cual un médico que está hablando de la importancia del sistema linfático para retirar esos residuos, en fin, es como, bueno, como si no existe, pues sí que existe. Tiene una estructura un poco diferente a la que tienen el resto, pero es un elemento esencial. ¿Qué vamos a hacer si no se retiran los residuos? Bien, eso nos lleva a decir, bien, ¿y cómo funciona el sistema linfático? Bueno, el sistema linfático, por ejemplo, o dicho de otra forma, ¿cómo funcionan los sistemas vasculares? El sanguíneo dispone de un motor biológico, que es el corazón, que va impulsando continuamente cada vez que hace un latido la sangre. Pero el linfático no dispone de esto. Anatómicamente no le vemos ningún corazón, no hay ningún motor que lo impulse. Pues qué raro. Qué raro hasta que lo piensas y dices, hombre, a ver, ¿qué es lo que recoge el linfático? Recoge iones, o sea, partículas que están en disolución y que se pueden mover dentro de un campo eléctrico. Entonces, entonces pensé, a ver si lo que está ocurriendo es que son las neuronas cuando se activan las que mueven el material dentro del linfático. Por eso no necesitan un corazón que los impulse. Si eso fuese así, el elemento crítico para poder recuperar las neuronas de ese paciente que tenía un ictus, que estaban alrededor de la zona lesionada, el elemento crítico para limpiar ese territorio es que el linfático limpie la zona. Y claro, si el linfático depende de la actividad eléctrica que generan las neuronas para hacer esa limpieza, cuando se ha producido un ictus, eso se queda bloqueado. Esas neuronas no funcionan. Luego no drenan el territorio. Bien, eso justifica por qué a los pacientes con ictus, pues pasado un tiempo determinado, se hace algo muy poco habitual en medicina. Es que de hecho dice, mira, ya no se puede hacer nada más. Pasados 6 meses se considera que la extremidad superior, que lo que no ha mejorado ya no lo va a mejorar. Pasado 1 año y medio, 2 años, se considera que el resto, la extremidad inferior y el resto de las funciones no se recuperan porque ya la experiencia, la estadística nos dice que ya no hay cambios. Bien, quizá no hay cambios porque como no hay actividad en esas neuronas, no se drena el linfático y por lo tanto no se genera no se vacían y no se les deja la oportunidad de volver a hacer su trabajo por diferencia de concentración y retirando esos residuos. ¿Qué pasaría, pues mi pregunta, si yo generara esa actividad eléctrica, si esta teoría fuera cierta, y yo generara esa actividad eléctrica externamente, no para influir en el sistema nervioso, que como digo, como es el que manda, no se deja influenciar fácilmente, y que además es lo que se ha intentado siempre. Hace muchísimos años que se ha intentado gobernar el sistema nervioso. Era como gobernar al ser humano. Pues claro, gobernar el sistema nervioso era muy tentador.
Bueno, pues la clave de restablecer las condiciones biológicas pensé que podía estar en generar esa actividad eléctrica que no están generando las neuronas, generarlas externamente, aprovechando lo que me había sugerido el tema de la acupuntura en Japón. Entonces, aprovechando esos canales de acupuntura, eh, generaba una entrada y una salida a esa vía de drenaje que pasaba por esa zona y que probablemente a lo que estábamos, lo que estábamos tratando era sobre el sistema linfático, aunque allí se llamaran canales de acupuntura. Y entonces conseguí hacer una primera máquina que me permitió generar esa polaridad entre dos puntos, estableciendo una señal mínima para ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Pues que la respuesta fue formidable. Y entonces me cambió la vida. Claro, a partir de ese momento empecé a utilizar esta herramienta que es eh, respetuosa con el organismo, no tiene ningún efecto secundario, no es invasiva, se aplica desde fuera del cuerpo, la aplico, no la aplico con agujas de acupuntura, no hacen falta las agujas de acupuntura, era una herramienta, porque no tenía otro acceso, ¿no? Pero si genero una polaridad eléctrica mínima, en imitación de la que hace el propio sistema nervioso, me permite desplazar el material que está dentro de los linfáticos y esos linfáticos no tengo que abrir la cabeza, entran por unas vías, salen por otras. Por tanto, eh, con esa colocación de electrodos desde afuera, desde la periferia, me permite generar la polaridad que mueve ese material, vacía el linfático y al vaciarlo pasa a hacer su trabajo, por diferencia de concentración va retirando el exceso de iones, limpia por tanto la zona y me permite reactivar neuronas sanas que habían quedado en reposo desde hacía muchos años o desde hace poco, dependiendo de cuánto hacía. Pero incluso aquellas que se habían quedado fuera de juego hacía muchos años se recuperan, se ponen en marcha. Las que estaban bloqueadas funcionalmente, las que fueron destruidas no están. No, eso no, sobre esas no actuamos. Qué bueno, felicidades, ¿eh? Nos encanta que haya personas como usted, como tú, Manel Gálvez. Sí, Y sí. una cuestión, esto va quizás un poco relacionado. Este síndrome de la bata blanca, que cuando va una persona al médico de golpe y porrazo le sube la tensión arterial, ¿hasta qué punto el sistema nervioso juega en contra? ¿O cómo se expresa el cuerpo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, como decía antes, cuando digo que hacemos ¿no? Psiconeuro, tal, sí, el tema es que lo psíquico es muy importante a nivel del sistema nervioso. A nivel global, nuestro funcionamiento cambia radicalmente si estamos en una situación de peligro o si estamos relajados y tranquilos. Um, Cuando estamos en una situación de peligro, se activa el sistema nervioso simpático y digamos que nos ponemos en situación de lucha y huida, ¿no? Estamos, digamos, en ese momento no hay cansancio, no hay reservas para más tarde, no, si estábamos haciendo la digestión, eso se para. Digamos que los procesos vitales, naturales, que se tendrían en situación de no peligro, pues se desactivan cuando hay una situación de peligro. En nuestro caso, que no tenemos depredadores conocidos, que no vivimos en la naturaleza como lo viven las gacelas o los lobos y tal, pues separar la activación linfática, la activación del sistema nervioso simpático del parasimpático, a veces nos es un poco difícil. Digamos que para una persona que ve aquellos maravillosos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, donde se veía la gacela que estaba pues de repente tranquilamente comiendo hierba en su terreno, en ese terreno en el que estaba viviendo, y de repente algo se oye, algo nota y hace, ¿no? Se incorpora, ¿no? Se gira el cuello tal para identificar cuál es lo que había ahí detrás. ¿Eran los lobos
o eran las ramas que se habían movido. Si son las ramas, siga comiendo tranquilamente y bien tranquila. Si son los lobos, sale corriendo. Y sale corriendo porque los lobos se la pueden comer. Se comerán a la más lenta del grupo. Una vez se coman a la más lenta, que eso es enseguida, la gacela sigue comiendo hierba incluso al lado de los lobos. Los lobos no tienen codicia, no tienen un banco donde llevar una segunda gacela ni una nevera donde meterla. O sea que no tiene riesgo. Pero digamos que nosotros, en cambio, que no tenemos depredadores al estilo de los lobos, tenemos una cosa que es la mente y nos puede llevar a un problema que tenemos en la cabeza y que, aunque no sea un depredador, nos preocupa porque tenemos otras cosas, ¿no? O sea, un plan, una razón, un miedo, un tal. Eso puede hacer que nuestro cerebro esté en continuo estado de alerta y, por lo tanto, ¿qué ocurre? Como si tuviéramos un depredador. Pues eso es muy malo. ¿Por qué? Porque en estado de alerta el organismo no hace mecanismos de recuperación biológica. O sea, está en consumo de energía. No hace la digestión, no hace la reparación de tejidos, no hace nada de eso. Por tanto, evidentemente es muy importante la parte psíquica en nuestras vidas. Tenemos que tener el tiempo para descansar, para reflexionar, para no tener miedo, digamos, a que pueda pasar esto o aquello. Cuando lo que ocurre muchas veces es todo lo contrario, parece que estamos no solo por la bata blanca, iba a decir, ¿no? Si ponemos el telediario o ponemos una serie de televisión, probablemente sea más estresante que la propia vida. Y mientras la estamos viendo, estamos ahí como si estuviéramos ante un peligro real, cuando no es así, y eso evidentemente no es sano, vamos a decirlo de esta forma. No sé si vas por ahí. Manel, nos quedan 2 minutos de entrevista que te agradecemos mucho. Una cuestión, ya que hablabas antes de los ictus, ¿hay más ictus ahora que hace 20 años atrás, por ejemplo? Eso parece. La sensación es esta, ¿no? Que cada vez hay más afectaciones de este tipo. No es solamente el tema de los ictus. El tratamiento puede permitir recuperar funcionalidad al paciente que ha tenido un ictus uh, y recuperar parte de las funciones que había perdido, pero digamos que son muchas las patologías, las enfermedades que precisan, que precisan del funcionamiento del sistema nervioso, no solamente a nivel del sistema nervioso central. Es verdad, la mayor parte de los pacientes que tenemos son pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico, una hidrocefalia, un ictus, etcétera. O sea, ese territorio que queda tan llegar con el tratamiento y mejorar en su funcionamiento. Pero, y sí, ahí da la impresión de que hay más ictus. Probablemente en lo que acabamos de comentar del estado de alerta constante, que no es sano, ayuda a ello. Otros factores seguramente también, ¿no? Existen más factores en el mundo moderno que no solamente el tema de cómo, digamos, vivimos en una situación de preocupación constante. Pero sí, hay muchas más enfermedades que están, porque al final todas las enfermedades necesitan, para que aparezcan, que el sistema nervioso que cuida de ese territorio no esté funcionando bien. Y como el tratamiento nos permite reactivarlo, eso nos permite mejorar la funcionalidad de otros órganos y de otros problemas de salud. Aquí que somos siempre de ayudar rápidamente para las personas que puedan tener un familiar, un conocido, un compañero de trabajo, una compañera que tenga un ictus. ¿Dónde tienes la clínica? La tengo en Barcelona. Se llama Clínica Doctor Gálvez. Cuando me cambié de ubicación, dije, tengo que hacer que sepan encontrarme, entonces le puse mi nombre para que me encontraran. Y está en Barcelona, en el Paseo Taulat, en esta zona nueva que se ha hecho al lado del foro.
Manel Gálvez, doctor, muchísimas gracias por compartir en tu día de fiesta aquí en Sapiens tu tiempo, tu sabiduría y tu experiencia y profesionalidad con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por el interés. Y amigos y amigas, como siempre, te lo he dicho aquí en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.